Pueden abrir sus Biblias en Hechos 2, entonces en un momento vamos a leer desde el versículo 37 hasta el versículo 42. Hoy tenemos la posibilidad de descubrir cómo era la historia o cosas que se hacían hace mucho tiempo, porque tenemos YouTube, tenemos programas Discovery Channel, tenemos un montón, bueno, los que tienen Discovery Channel, yo no tengo, pero uno puede ver por YouTube, cómo se hacían ciertas cosas antes. Es interesante descubrir cómo se hacían las cosas antes. Me acuerdo en el viaje con mi hermano a Israel, pasamos por una de las ciudades que había estado ocupada por los romanos y nos mostraron cómo funcionaban los baños romanos. Así que no les voy a contar porque no es el momento cómo funcionaban, pero era muy interesante saber cómo funcionaban para los soldados romanos los baños. Y uno nunca se imagina ciertas cosas que se hacían en la historia. Pero es bueno hacer un repaso y mirar, porque así descubrimos. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Está prendido. Sí, así descubrimos con mayor exactitud y tenemos una mayor apreciación de cómo se hacían muchas cosas antes. Y muchas cosas han cambiado, como por ejemplo los baños, ya no son los mismos que usaban los romanos. Y otras cosas también han cambiado a través de la historia y es lindo repasarlo. Pero cuando se trata de la iglesia y cuando se trata del discipulado bíblico, nosotros podemos remitirnos al libro de los Hechos y descubrir cuáles son los principios y verdades que hasta el día de hoy funcionan y deben ser utilizados. Por eso es que el sermón de hoy se titula La iglesia que discipula y es la primera parte que vamos a ver hoy y el próximo domingo la segunda parte. ¿Cómo discipulaba la iglesia primitiva? ¿Cómo tenemos que discipular nosotros hoy? Por supuesto que tenemos diferentes materiales y tenemos diferentes entornos, pero hay principios que no cambian. Las formas pueden cambiar, pero los principios no cambian. Así que a través de la historia nosotros sabemos que Dios nos ha dejado en su palabra lo que necesitamos saber para no perder la brújula y recordar, esta es la manera que la iglesia debe discipular. Así que vamos a mirar en Hechos capítulo 2, versículos 37. En este momento Pedro acaba de terminar su sermón que dio después que vino el Espíritu Santo en Pentecostés y dice así, versículo 36, perdón. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar una vez más. Señor, te pedimos que podamos entender el contenido de estos versículos, especialmente los versículos 41 y 42, en esta primera parte que vamos a examinar hoy. Y pedimos, Señor, que lo aprendamos de tal manera que luego nos sirva como ejemplo a seguir, porque eso es lo que deseamos. Queremos ver cómo tú nos enseñas en tu palabra, en este caso, cómo funcionaba la iglesia primitiva. Así que te rogamos que nos des la gracia, nos permitas disfrutar juntos y así, Señor, podamos honrarte por nuestra recepción de la Escritura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y es solamente mencionarlo porque hablamos de la iglesia primitiva, en el 2021, cuando estuvimos en 2021, sí, cuando estuvimos en pandemia, y nosotros viajamos a conocer nuestro nieto que recién había nacido. Fui a una iglesia cercana a la casa de mi hija, allí en Estados Unidos, una iglesia muy chiquitita, bueno, un poco más grande que esto, pero era muy chiquitita, era como una casita. Y se llamaba Iglesia Primitiva. Y como era la iglesia primitiva, ellos cantaban sin instrumentos, algo muy extraño. Y no es un pecado, pero a veces
hay ciertas formas de hacer las cosas que se tornan prescriptivas cuando la Biblia no indica que son prescriptivas, sino que son simplemente de momento. Las cosas que son prescriptivas son aquellas que nosotros tenemos que obedecer, pero hay otras que no tenemos que obedecer. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, tenemos la iglesia primitiva que hacía cosas que son prescriptivas, que tenemos que continuar haciendo, y otras que simplemente son descriptivas. Por ejemplo, el vender todas las cosas y vender todas las heredades y vender todo lo que teníamos y estar todos juntos. Eso es una descripción de lo que pasaba porque era un impacto en la iglesia primitiva. Pero sí es prescriptivo lo que ellos hacían en versículo 42, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, y las oraciones. Nosotros hoy vamos a ver las dos primeras cosas que tienen que ver con la doctrina de los apóstoles y la comunión. Pero estamos viendo sobre cómo la iglesia discipulaba, porque necesitamos entender lo que es el discipulado. Recuerden que ayudamos a otros a seguir a Jesús. La iglesia estaba ayudando a otros a seguir a Jesús, pero esto fue una explosión, porque Hechos capítulo 12 es el mensaje de Pedro, había 120 en un aposento alto, había 120 allí, vino el Espíritu Santo, recibieron el don de idiomas y lenguas, comenzaron a predicar, a hablar las maravillas de Dios. Mucha gente de todos lugares había allí en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés y empezaron a preguntar qué es lo que están, cómo les escuchamos hablar vamos a decir, en alemán, en italiano, en polaco, y cómo aprendieron esto. Están todos borrachos, decían. Entonces Pedro se levanta y dice, no están borrachos, como ustedes piensan. Esto es lo que dijo el profeta Joel, y empezó a predicar y predicó el Evangelio, y las personas se convirtieron. Y se añadieron 3.000 personas, así que teníamos, según los números aquí, 3.120 personas. Pero estas 3.000 personas que estaban allí comenzaron a recibir un crecimiento o tener un crecimiento espiritual en conjunto que era parejo para todos. Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. Lo que es interesante es que el versículo 42 nos da a nosotros la idea, o la primera palabra, que es la perseverancia, es como una sombrilla, como un paraguas, una sombrilla bajo el cual están la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Nosotros sabemos que los creyentes muchas veces están fluctuando en su fe, no tienen perseverancia, a veces se arrepienten, vuelven al Señor, a veces demuestran que nunca conocieron el Evangelio, a veces están en dificultades, a veces aparecen un tiempo, después desaparecen, están otra vez, otros se mantienen en su ritmo, escuchando la palabra de Dios, y hablamos de la perseverancia. 3 o 4 personas, 20, 50 personas es una cosa, pero 3.000 personas, estaban perseverando 3.000 personas, esto es una obra del Espíritu Santo. Debe llamarnos la atención a nosotros, que 3.000 personas estaban perseverando en estas cosas. El discipulado es imposible desarrollarlo en la iglesia a menos que la gente tenga perseverancia. Y la perseverancia no es un invento del hombre. La perseverancia no es una acción que nosotros hacemos en la vida cristiana, si bien ponemos nuestra parte, porque la santificación incluye que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, pero principalmente la perseverancia es una obra del Espíritu Santo. Dice el Evangelio de Lucas que en el capítulo 8 y en el versículo 15, que es la parábola del sembrador, terminando la parábola del sembrador, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son, 8:15, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí tenemos personas que retuvieron la palabra que escucharon y daban fruto con perseverancia. En Hechos capítulo 2 tenemos personas que, versículo 41, recibieron su palabra, fueron bautizados, tal cual Mateo 28 lo enseñaba en la Gran Comisión, y ahora estaban perseverando. O sea, este es el modelo del Nuevo Testamento para el discipulado. Esto es prescriptivo, esto realmente tiene que pasar. No es antiguo como los baños romanos y ya no se usan más. Esto se mantiene hasta el día de hoy. Las personas que reciben la palabra, esto es, entienden el Evangelio, se bautizan y luego perseveran. Esto es una obra del Espíritu Santo. La perseverancia no significa otra cosa que el hecho de persistir firmemente en una cosa.
Nosotros sabemos lo que es empezar el gimnasio y después no ir más al gimnasio. A mí me ha pasado. No sé si va a volver ya a esta altura, pero todos sabemos. Todos sabemos lo que es empezar una dieta y no terminarla o abandonarla, ¿verdad? Y no son cosas de vida o muerte. En algunos casos pueden afectar la salud. Pero esto tiene que ver con la vida espiritual. La perseverancia es persistir firmes. Es un principio del discipulado. Y no estamos simplemente hablando de que no falto a las reuniones, sino en mi vida espiritual. Vamos a ver cómo se fundamenta esto. Y bueno, luego de la conversión, esta gente estaba perseverando. Es una evidencia de la conversión. Es una obra del Espíritu Santo. Pablo dijo a los Filipenses en capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Es decir, detrás de la perseverancia de los creyentes está la obra de Dios, y detrás de un discipulado bíblico está la obra de Dios, que está comenzando la obra y está continuándola en nosotros hasta que Él venga. Es como dice Proverbios, esto crece, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, Proverbios 4, 18. Y también el apóstol Pablo, muchas veces en sus epístolas, pone condiciones a esto, porque claramente puede ocurrir. Ahora voy a leer una cita de Juan Calvino sobre estos versículos de Hechos 2, pero Pablo dice, a veces puede ocurrir que la persona abandone. Entonces Pablo dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo dice claramente, ustedes tienen esperanza, Él murió por nosotros y ustedes pueden permanecer, van a ser presentados sin mancha delante de Él, santos, pero si es que ustedes permanecen firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio. Juan Calvino dijo sobre esta gente, en versículo 41 de Hechos 2, que recibieron su palabra y que fueron bautizados y que luego perseveraban. Él dijo esto. Él dijo, la fe debe comenzar con una disposición sincera y un deseo voluntario de obedecer. En otras palabras, está diciendo, nadie puede ser obligado a vivir la vida cristiana. Y como muchos, dice, al principio se muestran muy dispuestos, pero luego no tienen constancia ni perseverancia. Dice, para que no pensemos que se trataba de un simple impulso momentáneo en la iglesia primitiva, que pronto desapareció. Lucas resalta más adelante la idea de la perseverancia, de aquellos que, como ya dijo, recibieron de buena gana la palabra de los apóstoles, se bautizaron y se mantuvieron en comunión. Así demuestra que fueron unidos a los discípulos o injertados en el mismo cuerpo y que permanecieron en su doctrina. La importancia de la perseverancia. A partir de esta comprensión de lo que es la perseverancia, nosotros podemos ver las características de un cristiano perseverante y un discipulado que permanece. Y vamos a ver simplemente dos. Son dos pilares, son 4 pilares, pero vamos a ver 2. La doctrina y la comunión. El primer pilar es la doctrina. Ellos perseveraban, sí, pero ¿en qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina significa enseñanza. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Ustedes se acuerdan que, y evidentemente esto muestra que no solamente Pedro, sino los demás apóstoles enseñaban. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra con ellos, les dijo que iba a venir el Espíritu Santo y que Él les iba a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Esto lo hizo en el libro de los Hechos, pero también lo hizo a través de Pablo, de Pedro y de Juan, como apóstoles, a través de las epístolas. Ellos recordaron las palabras. De hecho, el apóstol Pablo en alguna de sus epístolas o en el libro de los Hechos dice, como el Señor Jesucristo también dijo, más bienaventurados dar que recibir. Son enseñanzas del Espíritu Santo que vinieron directamente, pero que fueron dichas por Cristo, pero que no están en los evangelios. Hay muchas cosas que no tenemos escritas, pero están allí. De hecho, aquí en Hechos 2 lo vimos. Con muchas otras palabras les testificaba y les decía, sed salvos de esta perversa generación. Ahí no hay muchas palabras, hay solamente una frase, pero muchas otras cosas decían. Y eso era la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Así que sabemos que lo que ellos enseñaban eran lo que Cristo les había dado. Muy importante.
La iglesia primitiva no basaba su perseverancia en una experiencia. Y había habido una experiencia muy importante que 120 personas habían tenido, que es la venida del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Tenían como llamas repartidas sobre su cabeza, era algo increíble, un viento fuerte había soplado y eso hizo un gran estruendo. Pero las personas que se convirtieron no basaban su perseverancia en las experiencias, sino que basaban su esperanza y su perseverancia en la palabra de Dios. El discipulado perseverante es un discipulado que persevera en las Escrituras. La doctrina, a diferencia de lo que muchas personas piensan, no es divisiva, sino que es nutritiva para la iglesia. La doctrina no divide, la doctrina une. Todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento tiene que ver con doctrina, y toda la práctica que tenemos en el Nuevo Testamento es la práctica de la doctrina o la enseñanza. Entonces nunca se olviden que doctrina es enseñanza. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, es decir, los apóstoles enseñaban sobre Dios, sobre el Espíritu Santo, enseñaban sobre Cristo y la cruz del Calvario, enseñaban cómo un hombre necesita el perdón de pecados para ir a la presencia de Dios, cómo el infierno es una realidad, qué de la vida de oración, qué de las tentaciones, qué de las pruebas. Lo sabemos porque lo vimos el domingo pasado cuando Bernabé estuvo en Antioquía, y él no era un apóstol, pero recibía la enseñanza de los apóstoles, exhortaba a la gente a perseverar de corazón, a permanecer fieles de corazón. Todas estas cosas tienen que ver con enseñanzas apostólicas, con doctrinas apostólicas, que nosotros podemos trazar una línea directa a los evangelios. Es como que allí está la semilla de todas estas enseñanzas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso habla de las pruebas. Y el tema de las pruebas después es desarrollado a través del Nuevo Testamento en muchos versículos de las epístolas. Lo sabemos. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, es que cuando los apóstoles enseñaban de pruebas, enseñaban sobre la oración, enseñaban sobre el Antiguo Testamento, enseñaban sobre el Mesías, ellos retenían la palabra, ellos crecían en la Escritura. Y la iglesia funcionaba de esta forma. Y el discipulado, la iglesia discipula, cuando vamos a ver ahora, toma las palabras de los apóstoles y las enseña. ¿Cómo es esto? Lo vemos en un momento. Nosotros necesitamos pasar la enseñanza apostólica a otros. Comienza en nuestras vidas cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo a las Escrituras. Las personas que se convirtieron comenzaron a ver el Antiguo Testamento de otra manera, porque ellos eran judíos, estaban allí en Jerusalén, y Pedro empezó a citar las Escrituras, y cuando fueron compungidos y convencidos por el Espíritu Santo, dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Se convirtieron y ahora entendían la Biblia de otra manera, que eso es una de las características del verdadero discípulo que persevera. Ahora la Biblia tiene otro sentido, la palabra de Dios tiene otro propósito, le habla a su vida, quiere aprender más. Es como el bebé que quiere la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Todas estas características tienen que estar presentes en la iglesia, en nuestra iglesia hoy día, donde nosotros, al discipular a otros, y vamos a ver cómo lo hacemos en forma individual en la próxima columna, nosotros nos basamos en la Escritura. Ahora, la enseñanza de los apóstoles, ¿cómo podemos nosotros tener la misma práctica de los apóstoles? Pues nosotros no somos apóstoles, no existe el apostolado ya. Bueno, recién di una pequeña pauta cuando mencioné que el Nuevo Testamento, las epístolas que tenemos a partir del libro de Romanos en adelante, e inclusive el Apocalipsis también, todas las epístolas, no solamente las cartas, sino libros como el Apocalipsis, contienen las enseñanzas apostólicas. Todas las doctrinas todas las doctrinas y fundamentos están en el Nuevo Testamento. La iglesia no necesita otra cosa. ¿Cómo hacemos nosotros para enseñar, para recibir o compartir la enseñanza apostólica con otras personas? Necesitamos manejar las Escrituras. Necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos conocer qué habla sobre Dios, qué habla sobre Cristo, qué habla sobre el Espíritu Santo, qué habla sobre el pecado, qué habla sobre la muerte sustitutiva de Cristo, qué habla sobre el infierno, qué habla sobre el cielo, qué implica la santificación, qué es la justificación.
cómo nosotros debemos vivir en nuestro matrimonio, cómo debemos criar a nuestros hijos, cómo debemos comportarnos como empleados, como patrones, cómo debemos comportarnos con las autoridades. Todos estos principios que he mencionado, estas cosas que he mencionado, las encontramos en algunos casos más de una vez en el Nuevo Testamento. Son enseñanzas apostólicas, porque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, lo sabemos para dejar. Hoy día nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento y con el Nuevo Testamento nosotros podemos compartir a otros la palabra de Dios. No podemos pasar por alto los fundamentos apostólicos. Y algunos de estos necesitamos remarcarlos a las personas a quienes discipulamos. La justificación por la fe es la declaración de declarados justos delante de Dios por los méritos de otro, del Señor Jesucristo. Es una posición legal que nosotros tenemos delante de Dios. La santificación es un proceso que es resultado de la justificación. Les enseñamos a los creyentes a no cambiar esto, no cambiarlo y que puedan confundirse pensando que a través de la santificación van a tener justificación. Eso es lo que hace las demás religiones. Si vos te comportás, si vos vivís, vas a alcanzar la perfección, vas a alcanzar el karma o Dios te va a perdonar, pero vos tenés que esforzarte. La santificación es un proceso que es el resultado de una justificación, no al revés. Y esto garantiza la tranquilidad y el gozo en las personas que están siendo discipuladas. Porque cuando hablamos de la justificación por la fe y enseñamos la doctrina de los apóstoles y perseveramos en eso, animamos a los creyentes a aprender que no solamente están justificados, sino que están adoptados. Son adoptados. ¿Saben lo que eso significa? Que una persona que es adoptada en una familia adquiere todos los derechos de esa familia. Nosotros hemos sido adoptados en Cristo Jesús, en el amado. De hecho, la Biblia dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ningún padre trata a un hijo como si no fuera de su familia. Normalmente esto no ocurre. De hecho, la Biblia dice, olvidará la mujer lo que dio a luz, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Pero ¿saben lo que es trabajar sobre la adopción? Yo soy hijo de Dios, vos sos hija de Dios. Y fundamentarnos y estudiar la doctrina de la adopción anima mucho al creyente a andar en su vida, a andar en santificación, a agradar a Dios, a tener comunión con Dios, a leer las Escrituras, a conocer más al Padre. Y decimos, Abba Padre, porque tenemos conocimiento de que fuimos adoptados. Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba Padre, que es una expresión de familiaridad y de mucha ternura con que nosotros podemos llamar a Dios en el Espíritu, Abba Padre, mi papá. No es que nosotros lo hacemos audiblemente, pero es la obra del Espíritu Santo que es nuestro Padre, es cercano, no es alguien lejano a nosotros. Entonces, los verdaderos cristianos que perseveran tienen hambre y sed de la palabra de Dios, de la doctrina de los apóstoles, y eso no se puede cambiar. Si nosotros dejamos esto de lado, si nosotros no hablamos y no insistimos en la importancia de las Escrituras, nosotros vamos a estar formando simplemente personas que son como admiradores del cristianismo, pero no son discípulos de Cristo. Necesitamos empaparnos de las Escrituras, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y necesitamos animar a otros a leer las Escrituras y a crecer por medio de la palabra de Dios. Porque eso es lo que ellos hacían. Ellos perseveraban en la enseñanza, perseveraban en la palabra de Dios, no en las experiencias, que son en este caso irrepetibles y distintas, sino en las Escrituras. Así que primera cosa, primer fundamento, ¿cómo hacía la iglesia primitiva para discipular? Ellos se mantenían en la palabra de Dios. La segunda cosa es que ellos tenían comunión, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. No solamente son 4 pilares, sino que estos 4 pilares tienen un orden. Primero la doctrina, luego la comunión. Esto lleva a la participación de la Santa Cena y a una vida en familia, que es la vida de oración, que ya vamos a ver el próximo domingo, si Dios quiere.
discipulamos con lo que aprendemos. Esta es la razón por la que justamente perseveramos en la enseñanza. Perseveramos en la enseñanza porque luego queremos tener comunión. Esto es, ¿cómo vamos a aplicar? Y antes quiero explicar lo que es la palabra comunión, pero ¿cómo vamos a aplicar en forma práctica estas enseñanzas en nuestro discipulado? Primero, ¿qué es la palabra comunión? La palabra comunión es una palabra que significa asociación o relaciones cercanas, lo cual en el contexto de Hechos 2 incluye la participación en actividades, porque ellos comían juntos, compartían las cosas, entonces tiene que ver, lo vemos a partir del versículo 43, 45, 44, tenían en común todas las cosas, estaban juntos, vendían sus propiedades y lo repartían a todos, a cada uno según su necesidad. Tiene que ver la comunión con eso, pero básicamente el término significa que es la base o el principio de una relación personal con Dios. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Juan está dando testimonio a los creyentes de lo que era la vida espiritual, de lo que era el Señor Jesucristo y Dios y la relación que tenían con Dios como Padre. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Queremos que ustedes, dice, tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre. Lo primero que pasa en la vida de una persona, de estos discípulos que estaban aquí, que perseveraban en la doctrina, pero es que cuando ellos se convirtieron, cuando recibieron la palabra, llegó a ocurrir lo que dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Lo primero que ocurre cuando una persona se convierte interiormente es que uno tiene a Dios como Padre y hay una común unión, hay una comunión con Dios. Es una relación vertical. Todas las personas que se convierten tienen una relación personal con Dios, una relación vertical, tienen comunión con Dios. Antes no tenían comunión con Dios por causa del pecado. Cuando se convierten, ahora Dios ya no somos enemigos de Dios, sino que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, tenemos comunión con Dios. Pero al ser varias personas que se convierten, lo que ocurre con esa comunión vertical es que se transforma en una comunión horizontal. Tenemos el mismo sentir. Sin de hecho que nosotros nos conozcamos, sin que de hecho nosotros sepamos, nos encontramos con personas de otros lugares, nos encontramos con personas de otras ciudades que van a alguna iglesia o conocen el Evangelio y empezamos a charlar con estas personas y de repente, wow, qué increíble, yo también creo lo mismo que vos. Y sin conocerlo mucho, dice, somos como una familia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, compartía Silvina una ilustración que escuché de lo que pasa en un estadio de fútbol, en una tribuna de algún equipo. Están todos juntos y de repente, gol, y todos se levantan al mismo tiempo y todos gritan lo mismo al mismo tiempo sin que nadie le haya dicho al otro, che, ahora vos, después vos, vamos a levantarnos, ¿qué te parece? Nadie tiene que decirle nada. Se levantan todos juntos en el mismo momento porque hay un mismo sentir, tienen un mismo propósito, hay una misma razón y nadie tiene que enseñarles lo que tienen que hacer. Y en este caso, la comunión que hace a los discípulos de la Iglesia de Cristo es la persona de Cristo. Escuchen, no son las actividades. Las actividades no son el fundamento de la comunión. Es la persona de Jesucristo. Poner una mesa, tener mate, café, té calentito y pizza y una torta, eso no es comunión. Eso es un social. Eso lo hacen en cualquier lugar. Y no está mal, es lindo, nos gusta a todos hacerlo. Pero eso no es la comunión. La comunión es la relación que yo tengo por medio de Cristo con otra persona. Entonces, ¿cómo fomento esa comunión? ¿Cómo rompo con el individualismo que en esta época tenemos tanto y que lo trabajamos mucho con estas cosas?
¿Cómo rompo con el individualismo? Por medio de la doctrina de los apóstoles, yo puedo tener relación con otra persona, no en un entorno de comida, sino quizá en un momento, 5 minutos después que terminó la reunión. O cuando me encuentro en la calle y escucho y sé que está pasando una situación con sus hijos y le digo, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que podés instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, más allá de que el versículo significa no lo que siempre pensamos, que lo tenemos que criar en los caminos del Señor y nunca se van a apartar, pero la idea es que realmente podemos instruir a nuestros hijos, que podemos instruirlos en la amonestación del Señor. Voy a orar por vos. Está discipulando porque está usando la Escritura para enseñarle a la persona. Te invito a caminar, vamos a caminar. Te invito a mi casa, vamos a tomar mate, vamos a charlar, quiero conversar algo de la Escritura. O en un grupo de hombres. O los miércoles cuando nos juntamos aquí a las 8, a las 20 horas y están invitados a venir y seguir aprendiendo de este sermón y haciendo preguntas. Preguntas, respuestas, aclaraciones, usamos las Escrituras. Lo hemos visto los miércoles, hay preguntas, buscamos la palabra de Dios, no solamente yo, otro contesta, yo leí esto, me parece esto y lo otro, y eso estamos creciendo y tenemos comunión. Después si querés invitarme a comer asado y querés invitar a comer torta y querés, bueno, lo podés hacer, no hay ningún problema. Pero no pensemos que eso es la comunión. Allí también hay comunión, pero no necesitamos una actividad para tener comunión. No necesitamos estar metidos en la casa de otra persona toda la semana, porque si no, no tenemos amor, porque si no, no funciona así. La iglesia tiene sus actividades en la semana, la iglesia tiene sus cosas que hacer, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que ocupar sus horarios, la gente también tiene que tener su esparcimiento. Donde hay acuerdo de charla, perfecto. Donde te invito a mi casa, perfecto. Pero para mí el principio que tenemos que recordar es que cuando la iglesia discipulaba, lo hacía a través de la comunión, y la comunión tenía que ver con la persona de Cristo, no tenía que ver con la actividad. Y por eso yo quiero animarte, que cuando estás en la casa de otro, que cuando estás charlando con otro, recuerdes que no estás practicando la comunión si en ningún momento hay al menos una mención a las Escrituras, una mención a la persona de Cristo. Si solamente te juntás porque vas a comer algo y no pasa nada allí, daría pena, ¿verdad? Que no haya un poco de conversación de aquello que debe unir a los creyentes, que es la persona de Cristo. Yo no lo puedo admitir eso. No puedo pensar que donde hay dos hermanos o dos familias de la iglesia no haya en ningún momento una conversación sobre aquello que realmente nos une. Y si haya conversación sobre el Mundial de Clubes y cuántas otras cosas podemos charlar. Y no es que no podemos hablar de eso, solamente que sería triste que no exista nada, una pausa para decir, ¿qué estás aprendiendo de la Escritura? O ¿cómo puedo orar por vos? Y eso es discipulado. Ahora, si no te interesa, es como dice un pastor, dice, si te encontrás fuera de la comunión con Dios, vas a empezar a encontrarte fuera de comunión con nosotros cristianos, vas a decir, la verdad es que no me cabe mucho estar con otros cristianos, parecen todos unos hipócritas. Y dice, estoy seguro de que muchos de ustedes tienen familiares y amigos que piensan esas cosas de la iglesia, y obvio tienen razón, en la iglesia primitiva había hipócritas, Ananías y Zafira eran hipócritas, se afanaron todo, y murieron, y quisieron dar a entender que ellos estaban haciendo lo mejor, y murieron, eran unos hipócritas. La hipocresía siempre estuvo en la iglesia. Pero la falta de comunión revela más sobre qué tan lejos se alejó una persona de Dios que sobre cómo está la iglesia. La falta de comunión habla mucho más de la persona de cómo está la iglesia. Porque estando lejos, menos vas a poder aprender. Así que tenemos que tener cuidado. Entonces, no tenemos las mismas metas, quizás no tenemos los mismos propósitos, no nos gusta el mismo equipo de fútbol, no nos gustan los mismos deportes, no nos gustan las mismas actividades, pero eso no tiene que impedir que nosotros tengamos comunión. ¿Queremos discipular a las personas? No necesitamos sentarnos una vez por semana con un cuadernillo de 15 lecciones y decir, vamos a hacer el discipulado. Podemos tener algo así si queremos, pero por favor, cuando te juntás con alguien, habla de Cristo, orá, preguntá cómo está, cómo te puedo ayudar. ¿Tenés un problema de matrimonio? Mirá lo que enseña la Biblia en Efesios 5.
¿Tenés un problema en tu trabajo con tu patrón? Mirá lo que enseña 1 Pedro capítulo 2. ¿Tenés un problema en tu vida de oración? ¿O tenés un problema con tentaciones en tu vida? Mirá la armadura de Dios en Efesios 6, vamos a leer juntos esto. ¿Tenés problemas con la codicia? Vamos a leer lo que dice 1 Timoteo, que el raíz de todos los males es el amor al dinero. Vamos a ver lo que enseña Proverbios sobre la necedad. Vamos a ver lo que enseña Proverbios sobre el cuidado de los ojos, el cuidado de nuestros labios. ¿Tenés problemas? ¿Sos imprudente en estas cosas? Déjame orar por vos. Vamos a perseverar en la doctrina y vamos a tener comunión. Y eso une a las personas en la persona de Cristo. Y estamos discipulando. Estamos ayudando a otros a parecerse más a Jesús. Pero tenemos que estar cerca. No podemos hacerlo a la distancia. Necesitamos buscar oportunidades. Necesitamos encontrar el momento para hacer esto. Entonces, Cristo es el tema de la comunión. Y cada vez que nosotros recordamos que nuestro verdadero objetivo es glorificar a Dios, estaremos pensando que la forma de hacerlo es que vos te parezcas más a Cristo en tu vida y yo me parezca más a Cristo cada día. ¿Cómo lo hago eso? A través de la Escritura. Yo puedo conocer mucho del Evangelio de Cristo, pero puedo ser muy ignorante del Cristo del Evangelio. Puedo manejar muy bien el Evangelio de Cristo, pero no puedo parecerme al Cristo del Evangelio. Y eso es lo que hace peligrosa a la vida de la iglesia. Y eso es lo que no ayuda en la comunión. Necesitamos parecernos a Cristo en nuestra vida. Compartir nuestras cargas sobre Cristo, no ocultar nuestras derrotas. No estar siempre sospechando que si yo le cuento algo, mañana lo va a ir a decir el lunes por todos lados. Bueno, uno sabe lo que puede compartir, pero entablar esa relación de decir, necesito que ore. Lo hacemos los miércoles. Preguntamos, ¿hay algo por lo cual puedo orar por vos? Y luego estamos orando en la semana por eso. Tengo situaciones de ansiedad, tengo problemas en el trabajo, tengo situaciones que resolver en mi vida, oren por mí, o un problema con un familiar, o oren por mi familia que no conoce a Cristo. Y no salimos a publicar en las redes sociales, pero oramos por eso y tenemos la confianza. ¿Cuáles son finalmente los obstáculos para la comunión? Bueno, principalmente el pecado no confesado es el obstáculo más grande. Si no confesamos nuestros pecados, si vivimos una vida de pecado, no podemos tener comunión. Lo dice 1 de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero antes de eso dice así: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si no andamos en luz, no podemos tener comunión unos con otros. No hay transparencia. No hay amor hacia Cristo. El pecado no confesado es el obstáculo más grande. Y no estamos diciendo que nosotros venimos impecablemente a compartir la vida con el otro, pero sí de los pecados que conocemos y confesamos, examinamos nuestra vida. La falta de interés en el otro también es un obstáculo a la comunión. Porque todo el Nuevo Testamento tiene más de 50 unos a los otros, los unos a los otros. Amaos los unos a los otros, soportándoos los unos a los otros, confesando vuestras ofensas los unos a los otros. Yo soy uno, vos sos el otro. Y vos sos uno y yo soy el otro. Entonces tiene que ser recíproco. No podemos yo no. Contame pero yo no. No, yo me la arreglo. Es un obstáculo, podés hacerlo, pero nunca vas a ser discipulado. Necesitas compartir con otros tus cargas. Necesitas expresarle a otros. Y cuando hay falta de interés en la otra persona, se corta eso, se corta la cadena. Necesitamos preocuparnos unos por otros. Quizá con algunos vamos a tener más contacto que con otros. Pero no se trata de personalidad. Se trata de una persona que es el Señor Jesucristo. No se trata de que tenemos los mismos gustos y por eso me gusta discipularlo a Él porque a los dos nos gusta caminar abajo los árboles. No, no tiene que ver con eso. También la falta de disponibilidad es otro problema. Si nunca tenés tiempo para tomarte un tiempo con un hermano en Cristo o una hermana en Cristo, nunca tenés tiempo. Pensá bien, porque siempre tenemos tiempo para otras cosas. Tenemos tiempo para el celular, tenemos tiempo para hacer ejercicio, tenemos tiempo para leer, tenemos tiempo para mirar televisión. Y otra vez, siempre digo, yo siempre me persigo solo. No está mal hacer esas cosas, pero quiero decir, si hacemos eso y decimos que no tenemos tiempo, algo no está bien. Tenemos que hacernos el tiempo.
para una conversación, para charlar. Y por supuesto, para terminar, un obstáculo para la comunión es no congregarnos. Si nosotros no nos congregamos y no nos congregamos, no te pongas mal si la gente se olvida de vos. No te pongas mal si la gente se olvida de vos, porque ya no te ve. Y la rueda del mundo sigue girando. Y no es que no se acuerda absolutamente, pero cuando no ves a la persona, ya es un obstáculo a la comunión. Así que necesitamos congregarnos. No dejando de congregarnos, esto puede transformarse en una costumbre. Lo dice Hebreos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es una costumbre no congregarse. No debemos hacer eso. Sino que tenemos que estar congregándonos ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es comunión. Este es el primer lugar donde nosotros nos discipulamos. Estando juntos aquí, cantando juntos, escuchando la palabra de Dios juntos, saludándonos. Entonces, en muchos lugares la gente viene, se sienta, termina la reunión y se va. Viene justito a la hora, se va ni bien termina. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay con el deseo de llegar ahora y salir enseguida y irme a mi casa? ¿Cumplir con una religiosidad? ¿Qué es lo que hay? Me tengo que preocupar por el otro también. Y eso significa que yo no me voy a quedar hasta las 12 de la noche, pero me voy a quedar para preguntar. Quiero ver a los hermanos, lo veo una vez por semana en muchos de los casos. Necesito tiempo, necesito estar con la familia de Dios. Y el domingo es el mejor día para hacerlo. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te agradecemos por la enseñanza de las Escrituras. Te agradecemos por la perseverancia. Queremos ser una iglesia que discipula con perseverancia en la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento y también preocupándonos unos a otros con las Escrituras, ayudando a los creyentes a batallar en sus vidas, a gozarnos con ellos, a llorar unos con el otro para que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias y esperamos, Señor, que tu palabra pueda traer al corazón de muchos la oportunidad de ser discípulos de Cristo por primera vez, creyendo en Cristo para salvación. En el nombre de Cristo Jesús.